hombre que recibió instrucción de parte de Dios para que el resto sepa. Entonces, podíamos ir viendo esto y podía yo ir revisando y veía que habían características en las profecías. Y una de las características de las profecías era que debe ser confirmada, que cada profecía debe ser confirmada. Y Dios utilizó el Espíritu Santo para transmitir la dirección a las mentes de los siervos, para que ellos puedan dar el mensaje de Dios hacia el resto de las personas. Entonces yo le decía, Señor, y si tú me dices que esto debe cumplirse, queríamos revisar en la palabra de Dios cómo lo hiciste. Entonces Dios utilizó al profeta para que 750 años al profeta Isaías, él diga qué era lo que iba a pasar. En Isaías 7:14, y aquí vamos a ver cómo la profecía iba a ser cumplida. En Isaías 7:14, la palabra de Dios nos dice: por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. Verán que esto es 750 años antes, pero en la palabra de Dios vamos a ver en Mateo qué es lo que nos dice. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Era la forma de que se está cumpliendo la profecía. Era la forma que Dios estaba mostrando que todo lo que Él hace y todo lo que Él dice es verdad. Es verdad. Y no importa el tiempo que tomaba eso. Acuérdense, eran 750 años. Y también revisando, Dios profetizó a través de la palabra, por medio del profeta Miqueas, el lugar donde nacería el Salvador. En la palabra de Dios, en Miqueas 5:2, pero de ti Belén Éfrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Eso es lo que decía el profeta Miqueas. Y en la palabra de Dios, en Mateo 2:1 dice: después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. En la primera parte, después de que Jesús nació en Belén, está confirmando su profecía. Está confirmando lo que Dios quería, lo que Dios mostraba, lo que Dios era, lo que Dios hablaba verdad por medio de las profecías. Asimismo, una profecía, cuando revisábamos esto, era del unigénito de Dios, ¿no es cierto? Entonces también la Biblia nos habla de Jesucristo como unigénito de Dios. Y podía revisar y le decía: Señor, ¿qué quiere decir unigénito? Queremos entender qué significa la palabra unigénito. En primer lugar, viene de una traducción de la palabra griega monogenes, que nos da la idea de qué es la palabra unigénita. Unigénito quiere decir único hijo, único hijo. Necesitamos saber qué significa unigénito, único hijo. Necesitamos saber por qué, porque eso nos va a servir para entender qué son cada uno de ustedes y qué soy yo para Dios, qué fue Jesús para Dios. Y saben lo que significa, es hermoso. Significa único, significa singular, significa especial, significa distinto, significa solo uno, y lo que más me gusta, significa privilegiado. Eso es lo que es el unigénito. Significa que somos privilegiados. Y Dios nos amó tanto, Dios nos ama tanto. Imagínense que mandó a su Hijo unigénito. ¿Qué hacemos nosotros como padres con nuestros hijos? Los amamos tanto que hacemos todo por ellos, ¿no es cierto?
pero no sé si podamos hacer lo que hizo Jesús, lo que hizo Dios con Jesús. Mandar a su Hijo unigénito, que era lo mejor, el único, maravilloso. ¿Para qué? Para que muera por nuestros pecados y para que nos dé la vida eterna. Imagínense, qué dolor de padre sería decirle: tú tienes que ir a morir por el resto. Algo que no pudiéramos hacer, ¿no es cierto? Algo que no, en nuestra mente ni se nos cruza. En la palabra de Dios hay un versículo en Juan 3:16 que dice: por tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el Dios que nos ama, ese es el Dios que mandó a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que dé la vida por cada uno de nosotros. Y revisando un poco más, escudriñando su palabra, podía ver que Jesús heredó de su Padre poderes divinos, como yo los llamo, y entregó su vida, pero ¿saben cómo? Con total libertad y gozo. Y muchas de las veces es lo que nos falta como hijos unigénitos de Dios, la libertad y el gozo. Y en la palabra de Dios podemos revisar esto en Juan 10:17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque entregó mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Estamos hablando del mandamiento que nos ha dado. ¿Cuántos de nosotros estamos entendiendo lo que quiere Dios para cada uno de nosotros? Aún más, si somos sus hijos unigénitos, si somos sus hijos amados, si somos sus hijos especiales, si somos sus hijos únicos. Jesús se entregó y vino con libertad y con gozo. ¿Por qué? Porque su Padre lo mandaba. Y eso es lo que debemos entender cada uno de nosotros. Cuando llegamos a entender que Dios quiere algo para nosotros, que Dios está mostrándonos algo para cada uno de nosotros, lo debemos hacer con libertad y con gozo. Cuando Dios te está diciendo: no tienes que hacer eso, no tienes que ir a ese lugar, tienes que dejar de hacer esas cosas, no tienes que hablar de esa forma. ¿Qué hacemos comúnmente? Estamos mal genios, decimos: no, yo no voy a hacer eso. No. ¿Dónde está la libertad y el gozo que Dios y que Jesús mismo nos estuvieron enseñando? A la muerte por cada uno de nosotros. También en la palabra de Dios en Juan 17, del 21 al 23, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección de la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que has amado y los has amado a ellos, tal como me has amado a mí. Una vez más, podemos entender que Dios te ama a ti como ama a su Hijo Jesucristo. Así te ama. ¿Por qué? Porque eres el Hijo unigénito. El Hijo unigénito. Entonces, cuando yo pude entender esto y venía a mi cabeza y yo les cuento algo. Pues yo soy el último de 10 hijos. Tengo 9 hermanos más, es una familia muy grande. Pero cuando yo llegué ya eran varios años de los que ya estaban mis hermanos vivos. Entonces yo creo que mis papás ya no me esperaban. Yo creo que fui, no digo, pero ya llegué después de muchos años, ya cuando ellos estuvieron cansados. Imagínense, a 9 hijos. Ya era terrible, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo me sentía yo? Decía, uno más del montón. Ahí pues dentro de 10 hermanos, imagínense cómo era esa casa. Yo me acuerdo cuando eran esa mesa de comer, pues era así una enormidad, porque estábamos 10 más mis papás 12 personas almorzando, imagínense eso.
Entonces así era, yo me consideraba uno del montón. Y también en el colegio y en la escuela, cuando yo me acuerdo, más que todo en el colegio, como mi apellido es Vintimilla, entonces al último. Yo era el número 73 del primer curso del colegio Borja. Imagínense, 73 ya no avanzaba ni en la hoja. Entonces había algo bueno, porque corrían lista y nunca me llamaban. A tomar lección tampoco nunca me llamaban, porque ya solo veían la hoja y no se daban cuenta que al revés también había. Entonces me daba cuenta que era uno más del montón, hasta que conocí al Señor. Hasta que conocí al Señor. Y cuando yo le decía al Señor, soy uno más del montón, y Él me decía, no, tú eres mi hijo unigénito. Tú eres mi hijo unigénito. Y podía entender que el hijo unigénito es esto, que yo les he leído, es único, es singular, es especial, es distinto, solo uno. Y saben, como yo les dije hace un rato, lo que más me gusta, soy privilegiado. Como ustedes son privilegiados. ¿Por qué? Porque son los hijos unigénitos de Dios. El amor de Dios es tan grande, su Hijo los ha dado a cada uno de ustedes. Siéntanse como un hijo unigénito de Dios. Siéntanse como esto, ser especial, distinto, singular, solo uno, privilegiado. ¿Privilegiado por qué? Porque tenemos un Padre tan amoroso, tan misericordioso, que solo ve lo bueno por nosotros. Así como padres terrenales vemos por nuestros hijos, pero ese Padre en el que nos habla y nos dice, eres mi hijo unigénito, el cual estás ahí, porque yo te puse, yo te amo, yo te quiero, yo te cuido, yo te protejo, yo te demuestro. Pero estamos entendiendo eso, que ese mismo amor que Dios dio a Jesús, siendo su hijo, ese mismo amor es el que yo tengo de ese Padre, al sentirme hijo unigénito. Es cuando nuestra cabeza, nuestra mente y nuestro corazón empieza a cambiar y podemos entender muchas cosas al sentirnos el hijo tal vez o la hija del montón, al sentirnos que ahí estamos dentro de toda esa manada, como yo llamo. No somos así, somos especiales, somos hijos únicos, y todo esto el Señor nos mostró. ¿Para qué? Para demostrar cuánto nos ama, cuánto nos ama. Y en la palabra de Dios, cuando ustedes puedan revisar, van a ver que el Señor nos va a ir mostrando en cada una de las cosas cuánto te ama, cuánto te muestra qué cosas debes hacer, qué cosas no debes hacer en la palabra de Dios. Es la voluntad de Dios y de Jesús que nosotros sigamos una dirección. Pero ¿cuál es esa dirección? Esa fuera la pregunta, que ustedes pueden hacerla al Señor y que yo la he hecho también. Señor, ¿cuál es la dirección que tú quieres que yo tome? Yo tuve una respuesta hace muchísimos años y esa respuesta me ha valido hasta ahora y creo que me va a valer para toda la vida. Cuando el Señor me mostró y me dijo, yo quiero que tu dirección sea, cuando yo esté en ese lugar y a donde yo vaya, tú vayas. Amén. Porque si yo no voy a estar en ese lugar y no voy a ir ni voy a estar en ese lugar, tú no debes ir. Esa es la dirección como hijos unigénitos debemos tomar. Pero esta es la pregunta de hoy. ¿Estás haciendo eso en tu vida? ¿Estás yendo al lugar donde está Dios? ¿Estás yendo con Dios a ese lugar? ¿O le estás dejando a Dios en este lugar y sales para ir por los caminos que el mundo te vende? Hablamos de la religión, hablamos de la religiosidad, hablamos de ¿qué? Del mundo, ¿qué es lo que te vende, no? Entonces, también hablamos del testimonio. Y nos da mucha pena, hay veces que nos da mucha pena porque entendemos y vemos a las personas de fuera que nos dicen,
Pero ese que es tu amigo, que se llama cristiano, ¿qué testimonio da? ¿Qué testimonio da? ¿Por qué? Porque cuando entramos a la iglesia, a lo mejor desde la puerta para acá somos una persona, pero cuando salimos cambiamos, nuestro testimonio es diferente. O solamente cuando tenemos un problema le llamamos a Dios, yo lo llamo Dios bombero. Necesitamos al Dios bombero, lo llamamos, Dios viene, apaga ese incendio y nos olvidamos hasta el nuevo incendio. Pero eso no quiere Dios. Acuérdate que eres el Hijo unigénito, que eres diferente, que eres privilegiado, que eres único. Pero eso, todo eso tiene una razón que tú tienes que cambiar de acuerdo a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan y un proceso para esto, sí. La voluntad de Dios es que todos estemos bien, que todos pasemos bien. Esa es la voluntad de Dios. Nosotros en el camino nos perdemos, tomamos decisiones que no son buenas ni correctas. Pero Dios quiere estar ahí, ¿para qué? Para levantarte. Hemos oído este testimonio de esta mujer, que se me olvidó el nombre, pero la anoté aquí, Raquel Yupanqui. Imagínense eso. Imagínense, yo no puedo entender cómo estaría esa familia viendo a su abuelo siendo maltratado, siendo cortado su lengua para que no pueda hablar más del Evangelio, siendo desollado. No puedo entender cómo una persona puede tomar la vida de otra persona, pero tampoco puedo entender cómo una persona puede hablar mal de otra persona, puede poner murmuración, puede poner chisme, a lo mejor sin saber. A lo mejor no estamos cortando la lengua, pero estamos haciendo tanto daño con nuestra murmuración, señalando. Yo sí creo que es un tiempo para poder ver en nuestro corazón cómo está nuestra relación con el Señor. A las 8 tuve una persona después de predicar que vino a pedir oración y esta persona me decía, quiero pedirte que ores por mí porque estoy alejado de Dios. Y yo conozco a Dios, me decía, conozco de su inmensa misericordia, bondad, amor y todo lo que tú quieras decirme, pero estoy alejado de Dios y he estado haciendo cosas que no van con lo que Dios quiere. He estado haciendo cosas que no están bien en mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Él tenía una cara de tristeza y lloraba. Y cuando él entendió que debía acercarse de nuevo a ese Señor, a ese Padre amoroso, a ese Padre, y él entender que era ese Hijo unigénito, especial y todo lo que yo les he hablado hoy día, cuando él pudo volver a entender eso, dijo, yo quiero hacer algo. Y yo le dije, yo quiero que tú me cuentes qué vas a hacer. No te voy a dar la respuesta yo quiero que tú mismo te des la respuesta. Y él me dijo, quiero pedirle perdón por mis equivocaciones, por estar en el lugar donde Dios no está, por hacer cosas que Dios no me lleva a hacer, por equivocarme. Él pidió perdón a Dios, dobló rodillas, pidió perdón, se puso a cuentas con el Señor. Y lo más maravilloso fue que después de pedirle a Dios perdón, él tenía otra cara. Tenía otra cara. Y él me dijo, bueno, yo sé que tengo que ir a trabajar con mi familia, con mis hijos, porque yo les he dañado, yo les he lastimado. Pero Dios me va a dar la fortaleza, la sabiduría de que yo puedo hacerlo. Y le dije, ¿y por qué crees eso? ¿Saben cuál fue su respuesta? Porque yo soy un hijo unigénito de Dios.
soy especial, soy privilegiado. ¿Entendió? Lo que yo quiero que ustedes entiendan hoy día, que son privilegiados, porque somos hijos de Dios. Y Él nos ha traído acá, nos ha dado vida, nos ha dado la salvación, mandó a su Hijo. No desperdiciemos ese título de ser un hijo unigénito de Dios, de ser el hijo predilecto, privilegiado, único. Yo llamo a su corazón. Si es que ustedes están en una relación no buena con el Señor, no sana con el Señor, es tiempo de tomar de nuevo esa relación. Es tiempo de volver a orar, es tiempo de volver a escudriñar su palabra. ¿Es tiempo de qué? De congregarse, porque es la única forma de crecer espiritualmente. Sí, Dios te manda a que te congregues. Nuestras iglesias de hogar están ahí. ¿Para qué? Para crecer espiritualmente con tu familia. Eso es lo que quiere Dios. Y es necesario. ¿Cómo está tu relación en tu familia? ¿Cómo está tu relación con tu padre, con tu madre, con tu esposa, con tu hijo, con tu vecino, con tu jefe, con tu empleado? Llamo a tu corazón a que este mes puedas revisar y pueda empezar un cambio de vida. Y puedas entender que el Hijo unigénito es especial. Y el Hijo especial va a hacer cosas nuevas, especiales, ya no las cosas de antes. Y otra cosa que les digo, que pues si han estado equivocados y han estado con problemas, ya no vean para atrás. Aprendan a ver para adelante. Dejen ese pasado. El Señor quiere borrar y quiere llevar todas esas cargas y todas esas cosas. ¿A dónde? A lo más profundo del mar, dice. Entréguenle al Señor esa carga y van a ver que pueden llevar una carga liviana. Eso quiere Dios para cada uno de nosotros. Y es tiempo de entregarle al Señor y empezar a vivir como un hijo unigénito, privilegiado, feliz, contento, con gozo. No importa las cosas que estás viviendo, así como esta mujer, como Raquel, no importa, dando gloria a Dios, cosas fuertes, cosas menos fuertes, pero dando gloria a Dios, porque Él quiere llevarte a otro nivel. En Juan 13:35, en la palabra de Dios nos dice: de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Es un mandamiento. ¿Y el mandamiento está para qué? Para hacerlo. No es solo para leerlo. Ámense unos a los otros. Amémonos unos a los otros, con sus diferencias y cosas, porque no somos perfectos. Nadie es perfecto, solo Dios. Aprendamos a amar. Va a haber un tiempo especial, qué lindo. Hace un momento hablaron de qué, de que vamos a tener una chocolatada. Bueno, es tiempo de demostrar nuestro amor al resto. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay algunos que a lo mejor no tienen. Entonces podemos dar. No solo hablo de la parte económica, pero puede ser el amor. Hay mucha gente que no está, que está fuera de su patria, no está con su familia. Pero ¿saben qué? Dios quiere que ellos sientan que esta es su familia y que nosotros podamos dar el amor que ellos recibieran en su patria. Eso es lo que quiere Dios. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacerlo eso? Yo sí estoy dispuesto. Yo sí estoy dispuesto. Llamo a su corazón en este tiempo de preparación del Adviento, de recordar que el nacimiento de lo más hermoso que pudo pasar en nuestra vida. Es un tiempo de ponernos a cuentas, es un tiempo de decir, bueno, Señor, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde queremos ir? Cada uno de nosotros. La relación con el Señor debe ser estrecha y personal, dicen, sí. ¿Cuánto lo estamos haciendo? Y si no lo estamos haciendo, retomemos esa relación, retomemos la oración. Es increíble ver los días jueves cuando hay el tiempo de oración aquí en la iglesia en la noche y viene gente y se puede orar por cosas
ustedes no pueden creer. Y Dios está mostrándose, y Dios está limpiando, Dios está sanando. Yo les invito a que vengan un día jueves, a que puedan ver las cosas que hace Dios en nuestra iglesia, con nuestra familia. Ese es el Dios que seguimos. Yo quisiera que, por favor, cierren sus ojos en este momento, agachen su cabeza y se pongan a cuentas con Dios. Se pongan a cuentas con Dios, pero que en su mente y en su corazón esté algo, que ustedes entiendan que son hijos unigénitos de Dios, ese hijo unigénito especial, ese hijo unigénito distinto, único, privilegiado. Póngase a cuentas con el Señor y díganle: Señor, yo sé que te he fallado, yo sé que me ha faltado hacer cosas, yo sé que he dejado de hacer cosas, Señor, pero aquí estoy delante de ti, Padre, y quiero que tu Espíritu Santo me guíe, Señor, me dé sabiduría, me dé fortaleza, me dé la fuerza, que el Espíritu Santo mediante su fruto me esté mostrando, Señor, su gozo, su paz, su paciencia, su benignidad, su mansedumbre, su templanza, su fe, su amor hacia el resto. Sí, Señor, yo me pongo delante de ti, Padre, y abro mi corazón en este tiempo, Señor. Si es tiempo difícil, si es tiempo menos difícil, pero el Señor sabe lo que tú estás viviendo. Gracias, Padre, gracias porque tú eres un Dios hermoso. Y estás haciendo cosas hermosas en este mismo momento, Señor. Estás sanando corazones, Señor. Estás poniendo cosas en las mentes de mis hermanos para que ellos puedan cambiar su forma de ver. Y que para que ellos puedan entender que ser un hijo unigénito es especial. Ya no más quiero entender. Ya no soy ese del montón. Soy especial. Sí, Señor. Y gracias a ti, Padre, porque ese es el amor que tú me das. Sí, Señor. Yo bendigo a todas las personas, Señor, que están aquí esta mañana, esta tarde. Yo las bendigo con salud, con trabajo, pero también las bendigo con sabiduría, Señor, para que puedan tomar decisiones buenas en su vida, más aún en este tiempo, Señor. Y todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una bendecida semana y acuérdense que son hijos unigénitos, especiales. Muchas gracias.